Dryden, Nueva York, era el tipo de pueblo en el que los vecinos se saludaban por su nombre y las familias se sentían seguras dejando las puertas sin llave. Era un lugar donde la vida parecía serena, especialmente durante la festiva temporada navideña. Pero en diciembre de 1989, esa tranquilidad se hizo añicos por un crimen tan horrible que dejó a la comunidad tambaleándose. ¿Qué llevaría a alguien a invadir la santidad de un hogar familiar y cometer actos tan atroces? ¿Y qué escalofriantes secretos saldrían a la luz a medida que los investigadores desentrañaran la verdad? La familia Harris, Tony, Dolores y sus dos hijos, Shelby y Mark, eran la encarnación del encanto de un pueblo pequeño. Tony, un exitoso director de ventas en Syracuse, había construido su casa con orgullo, llenándola de calidez y amor. No olvides darle a me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y unirte a nuestra comunidad de investigación si disfrutas resolviendo los acertijos más enigmáticos y leyendo historias de crímenes reales convincentes. Vamos, investiguemos. Dolores, una miembro activa de la comunidad, dirigía una pequeña tienda de recuerdos cerca de su propiedad y era conocida por su amabilidad y generosidad. Shelby, de 15 años, tenía ganas de vivir y se preparaba con entusiasmo para el baile de Navidad de su colegio, mientras que Mark, de 11 años, disfrutaba de sus días despreocupados con los amigos. El 22 de diciembre de 1989, el día comenzó como cualquier otro. Shelby fue al colegio antes de pasar la tarde con su novio, James. Alrededor de las 3:30 de la tarde, regresó a casa en autobús, emocionada por las vacaciones. Mark, mientras tanto, se quedó fuera con unos amigos, lanzándose bolas de nieve unos a otros, antes de entrar poco después. Dolores, siempre multitarea, hizo una llamada telefónica a un amigo mientras mantenía la tienda abierta para los compradores navideños de última hora. Tony salió del trabajo a las 3:15 de la tarde, ansioso por ver a su familia y las decoraciones festivas que Dolores había preparado. Pero a medida que avanzaba la noche, un inquietante silencio se apoderó de la casa de los Harris. Rita, una amiga íntima de Dolores, pasó por la tienda para dejar algunos artículos alrededor de las 6:30 de la tarde, solo para encontrar la puerta abierta, pero sin nadie dentro. Las llamadas a la familia no fueron respondidas, y Shelby, esperada en casa de James más tarde esa noche, nunca apareció. Por la mañana, el silencio fue reemplazado por el caos cuando el penetrante sonido de una alarma de incendios despertó a los vecinos. La policía llegó y encontró humo saliendo de la residencia de los Harris, y lo que descubrieron en el interior los perseguiría durante años. La escena era de un horror inimaginable. El árbol de Navidad aún brillaba en la sala de estar, con sus alegres luces proyectando sombras grotescas sobre el caos que lo rodeaba. Arriba, Tony y Dolores yacían atados y sin vida en su cama, con fundas de almohada cubriéndoles el rostro. El pequeño cuerpo de Mark estaba colocado entre ellos, con las muñecas atadas con cables de teléfono. En su dormitorio se descubrió el cuerpo de Shelby atado a una silla, con el vestido de la escuela hecho jirones y utilizado como atadura. El aire apestaba a gasolina y había signos evidentes de un incendio intencionado. Fue un intento deliberado y calculado de destruir las pruebas de lo que se había hecho. La lúgubre investigación en la casa de los Harris comenzó con precisión metódica, mientras los detectives examinaban los restos carbonizados de lo que una vez había sido un santuario festivo. El humo persistía en el aire, pegado a las paredes y enmascarando los horrores ocultos en su interior. El árbol de Navidad permanecía inquietantemente intacto en medio de la devastación, con sus luces parpadeando como un faro profano. Estaba claro que quienquiera que hubiera hecho esto no era solo un criminal. Era meticuloso, calculador y cruel. En el dormitorio de arriba, Tony y Dolores yacían uno al lado del otro, atados e inmóviles. Las gruesas cuerdas utilizadas para atarlos habían dejado profundas abrasiones en sus muñecas, evidencia de intentos desesperados por liberarse. Mark, de solo 11 años, había quedado atrapado entre ellos,
con las manitas atadas con el cable del teléfono de la familia. Al final del pasillo, la escena en la habitación de Shelby era igualmente desgarradora. Su cuerpo estaba desplomado contra una silla, con las muñecas y los tobillos atados con cables eléctricos. Su vestido de baile de Navidad roto colgaba flácido de su cuerpo, ahora un trágico símbolo de la noche que nunca llegó a vivir. Los investigadores trabajaron sin descanso para reconstruir la secuencia de los hechos. El incendio, provocado deliberadamente con combustible extraído del garaje de la familia, tenía como objetivo borrar todo rastro de pruebas, pero las llamas solo lo consiguieron parcialmente, dejando pistas cruciales. La línea telefónica había sido cortada, un acto deliberado para aislar a la familia e impedir que pidieran ayuda. Las colillas de cigarrillos, esparcidas descuidadamente por toda la casa, insinuaban la presencia y la compostura del asesino durante el horrible acto. No se trataba de un crimen pasional ordinario, sino de un asesinato premeditado y a sangre fría. Lo que más desconcertó a los investigadores fue la ausencia de cualquier entrada forzada. Las puertas estaban intactas y las ventanas no estaban rotas. Esto sugería que el autor había sido admitido voluntariamente. Un detalle escalofriante que apuntaba a alguien a quien la familia podría haber conocido o en quien podría haber confiado. Fue esta sutil traición de confianza la que atormentaría a la comunidad, sacudiendo los cimientos de los lazos de vecindad de la pequeña ciudad. Mientras los equipos forenses trabajaban, los vecinos empezaron a presentar sus observaciones. Uno informó haber oído un vehículo saliendo del camino de entrada de los Harris a última hora de la noche, con sus neumáticos crujiendo contra la grava helada. Otro describió haber visto luces parpadeantes en la casa después de medianoche, mucho después de que la familia hubiera dejado de responder a las llamadas. La investigación pronto descubrió un detalle impactante. La furgoneta de la familia Harris había sido encontrada abandonada a kilómetros de distancia, con el interior apestando a gasolina y ceniza. En el interior había recibos arrugados de varias tiendas de Syracuse, lo que revelaba una juerga de compras realizada con las tarjetas de crédito robadas de la familia. Los recibos pintaban un panorama sombrío de la noche posterior a los asesinatos. Se habían comprado artículos electrónicos caros, joyas e incluso ropa con las tarjetas de Tony y Dolores, y cada transacción estaba marcada con marcas de tiempo que acercaban a los investigadores a sus sospechosos. Los testigos de las tiendas describieron a un hombre y una mujer con un comportamiento extraño y apresurado mientras compraban artículos al por mayor. Las manos del hombre estaban manchadas de grasa y su actitud era fría y distante. La mujer, bastante mayor, parecía ansiosa, pero seguía sus indicaciones sin cuestionar. Las colillas de cigarrillos encontradas en la casa, aunque sin ADN, eran de una marca inusual, lo que podría apuntar a los sospechosos. Las huellas de botas fuera del garaje revelaron tamaños que no coincidían, lo que sugería que había dos personas implicadas, un hombre y una mujer. Las marcas de neumáticos en el césped helado indicaban una salida apresurada, aunque no proporcionaban pistas definitivas. Los testigos describieron a un hombre de unos 30 años con el pelo rizado y un comportamiento frío, acompañado de una mujer mayor que parecía inquieta pero obediente. En una tienda de artículos para el hogar, un empleado recordó que las manos del hombre estaban manchadas de grasa y olían fuertemente a gasolina, mientras que la mujer firmaba nerviosamente los recibos con el nombre de Dolores. El avance se produjo cuando un profesor universitario informó haber visto la furgoneta de la familia Harris el 23 de diciembre. Describió el vehículo moviéndose lentamente, con los faros apagados, con un hombre que coincidía con el retrato robot al volante y una mujer en el asiento del pasajero. El profesor los reconoció como sus vecinos, Shirley King y su hijo Michael. Su modesto dúplex, a menos de 1 kilómetro de la casa de los Harris, se convirtió en el centro de la investigación. Los vecinos describieron a Shirley como reservada y distante, mientras que Michael tenía un historial de delitos menores y un temperamento volátil. Pocos días después de los asesinatos,
La pareja había pagado en efectivo varios meses de alquiler atrasado, lo que despertó más sospechas. La vigilancia del dúplex reveló patrones inquietantes. Michael regresaba frecuentemente tarde por la noche, cubierto de barro o grasa y cargando bolsas pesadas. Mientras tanto, el lado de Shirley del dúplex estaba meticulosamente limpio, casi de manera antinatural. Los bocetos compuestos de los sospechosos circularon ampliamente y comenzaron a llegar pistas. Con cada pista, el caso contra Shirley y Michael se hacía más fuerte. La policía se acercaba, reconstruyendo una historia de codicia y brutalidad que pronto llegaría a un punto crítico. El comportamiento de Shirley, aunque menos llamativo, levantó sus propias sospechas. Su lado del dúplex estaba inquietantemente impoluto y evitaba interactuar con cualquier persona fuera de su círculo inmediato. El 7 de febrero de 1990, las fuerzas del orden lanzaron una redada cuidadosamente coordinada en la propiedad. Michael era conocido por su comportamiento errático y su actividad delictiva en el pasado, incluyendo un historial de arrebatos violentos. Una unidad táctica rodeó el dúplex, mientras un helicóptero de rescate sobrevolaba la zona, preparado para cualquier complicación. Cuando los agentes irrumpieron en el lado de la casa donde estaba Michael, lo encontraron armado y listo. Se negó a obedecer y se produjo un breve pero intenso intercambio de disparos. Michael fue sometido, sangrando pero vivo, y detenido. Dentro de su mitad del dúplex, los investigadores descubrieron un tesoro de pruebas incriminatorias. El espacio era caótico, con herramientas, armas modificadas y municiones esparcidas por un banco de trabajo. Entre el desorden, había objetos robados de la casa de los Harris, como joyas y efectos personales. También se recuperó un mechero que coincidía con el comprado antes de los asesinatos. Lo más condenatorio de todo es que las armas de fuego encontradas en el lugar coincidían con las pruebas balísticas de la escena del crimen, lo que confirmaba la participación directa de Michael. Shirley fue arrestada sin resistencia en su parte del dúplex. Su casa, en marcado contraste con la de Michael, estaba inmaculada. Sin embargo, los investigadores también encontraron objetos preocupantes allí. En la basura de Shirley se encontraron colillas de cigarrillos de la misma marca inusual que se descubrieron en la casa de los Harris. Además, en un cajón de la cocina se ocultaban recibos de las tarjetas de crédito robadas, lo que la implicaba aún más en los delitos. Bajo interrogatorio, Shirley negó cualquier implicación. Afirmó desconocer las actividades de su hijo e insistió en que no tenía conocimiento de las tarjetas robadas ni del destino de la familia Harris. Sin embargo, a medida que los investigadores presentaban las pruebas acumuladas, incluidos los testimonios de testigos y los rastros físicos que la vinculaban con el crimen, su compostura flaqueó. Admitió haber utilizado una de las tarjetas robadas, pero mantuvo que no había participado en los asesinatos. Con Shirley y Michael detenidos, los investigadores profundizaron en la cronología del crimen. Cada vez era más evidente que Michael había tomado la iniciativa en la orquestación de la horrible desaparición de la familia Harris. Su taller proporcionó la visión más clara de sus métodos: herramientas modificadas para allanamiento de morada, armas de fuego equipadas con silenciadores y pruebas de dispositivos incendiarios caseros apuntaban a una intención premeditada. La presencia de ropa y botas manchadas de gasolina lo vinculaba aún más con el incendio intencionado que pretendía destruir las pruebas en la casa de los Harris. Los testimonios de los testigos siguieron reforzando el caso. Los dependientes de la tienda que interactuaron con los sospechosos la noche de los asesinatos recordaron el comportamiento frío y distante de Michael y la energía nerviosa de Shirley cuando entregó las tarjetas de crédito robadas. Un empleado recordaba vívidamente el fuerte olor a gasolina que emanaba de Michael, una observación que reforzaba la cronología de sus movimientos después de los asesinatos. Los retratos robot y los detalles publicados habían pintado un cuadro condenatorio, y las pruebas se acumulaban más rápido de lo que Shirley y Michael podían defenderse. A pesar de las negativas de Shirley,
Su conexión con el crimen se hizo cada vez más difícil de refutar. Los investigadores descubrieron recibos de artículos comprados con las tarjetas robadas escondidos en el cajón de su cocina, junto con notas personales que mencionaban a Dolores Harris por su nombre. Aunque ella sostenía que solo se había enterado de la participación de su hijo después del hecho, estos descubrimientos contaban una historia más siniestra. El punto de inflexión llegó cuando los investigadores vincularon a Shirley con la metódica limpieza de la escena del crimen. Su antiguo trabajo como limpiadora de hoteles le había dado experiencia en la eliminación de manchas y la desinfección de espacios, habilidades que se alineaban inquietantemente bien con el meticuloso fregado de la casa de los Harris. Aunque Michael había ejecutado los asesinatos, quedó claro que Shirley probablemente había ayudado a ocultar las pruebas, ya fuera por miedo, lealtad o complicidad. A principios de 1990, surgió una nueva pista cuando se asignó al caso a un investigador encubierto, David Harding. Conocido por su enfoque metódico y su aguda capacidad de observación, Harding identificó rápidamente a Shirley King como un posible eslabón débil. Haciéndose pasar por un hombre de negocios con conexiones en la financiación gubernamental, entabló una conversación con Shirley, afirmando que podía ayudarla a conseguir apoyo financiero para su sueño de abrir un hospicio. El acercamiento funcionó. En varias reuniones, Shirley se abrió, revelando involuntariamente detalles que fortalecieron el caso en su contra. Una observación llamó la atención de Harding: las reacciones emocionales de Shirley cuando los segmentos de noticias de televisión mencionaban crímenes que involucraban a sospechosos de perfiles similares. Su actitud defensiva parecía estar menos relacionada con las acusaciones y más con la posible conexión con ella y su hijo. Durante una reunión, Harding notó una marca inusual de cigarrillos que fumaba Shirley, la misma marca que se encontró esparcida en la casa de los Harris. Aunque no era concluyente, levantó sospechas de que Shirley había estado en la escena, posiblemente después de los asesinatos, para limpiar las pruebas. Harding utilizó sutiles trucos para reunir más pruebas. Al pedirle a Shirley que firmara varios documentos con el pretexto de apoyar su negocio, obtuvo muestras de escritura que coincidían con las firmas de los recibos de las tarjetas de crédito utilizados durante la juerga de compras. Además, obtuvo sus huellas dactilares con el pretexto de compartir un vaso de agua. Días después, los equipos forenses relacionaron una de sus huellas con una lata de gasolina recuperada en el garaje de Harris, lo que la vinculaba de forma más definitiva con la escena del crimen. El comportamiento de Michael King durante este periodo solo empeoró su situación. Bajo vigilancia constante, se le vio haciendo viajes nocturnos a lugares no revelados, a veces regresando con bolsas llenas de artículos desconocidos. Los vecinos informaron haberlo visto trabajando en su taller a horas intempestivas, lo que reforzó las sospechas de que estaba modificando herramientas y armas, tal vez para venderlas o utilizarlas en futuros delitos. Mientras tanto, Shirley, aunque más tranquila, no hizo ningún intento por distanciarse de su hijo o de las crecientes pruebas en su contra. El caso contra Shirley dio un giro dramático cuando los investigadores reexaminaron la escena del crimen. Se encontraron rastros de productos de limpieza que se habían pasado por alto anteriormente en zonas de la casa que no habían sido afectadas por el fuego, lo que indicaba un intento de desinfectar el espacio. Su experiencia como limpiadora de hoteles se convirtió ahora en un factor crítico. Los investigadores teorizaron que había regresado a la casa de los Harris después de los asesinatos, probablemente bajo las instrucciones de Michael, para eliminar cualquier rastro de su participación. El juicio de Shirley King y Michael King comenzó en agosto de 1990, captando la atención nacional cuando la Fiscalía detalló los horribles acontecimientos que rodearon los asesinatos de la familia Harris. Michael fue retratado como el despiadado cerebro, mientras que Shirley fue acusada de ayudar a su hijo, tanto antes como después del crimen. Los testigos, las pruebas forenses y los testimonios emocionales pintaron un cuadro condenatorio de su participación. El testimonio de David Harding se convirtió en la piedra angular de la acusación. Relató su trabajo encubierto para ganarse la confianza de Shirley.
incluyendo cómo obtuvo muestras de su escritura y sus huellas dactilares. Sus observaciones de sus reacciones defensivas a las discusiones sobre el caso añadieron peso a la afirmación de que estaba más profundamente involucrada de lo que admitía. Harding la relacionó directamente con la limpieza de la casa de los Harris, citando su pasado como limpiadora de hoteles, y el descubrimiento de agentes de limpieza consistentes con los utilizados para desinfectar partes de la casa. Las acciones de Michael no dejaron lugar a dudas sobre su papel. Las armas de fuego encontradas en su taller coincidían con las pruebas balísticas de la casa de los Harris. Los testigos lo describieron como frío y sin emociones durante su juerga de compras, con las tarjetas de crédito robadas, lo que reforzó aún más su imagen de autor intelectual del crimen. Las pruebas forenses lo vincularon directamente con el lugar de los hechos, y la ropa manchada de gasolina y las herramientas utilizadas en el incendio reforzaron su culpabilidad. La defensa de Shirley trató de cambiar la narrativa, presentándola como una víctima manipulada por su hijo. Sus abogados argumentaron que ella no tenía conocimiento previo de los asesinatos y que había actuado por miedo. Destacaron su falta de antecedentes penales y su vida tranquila, pero la fiscalía respondió con sus huellas dactilares en un bidón de gasolina y los testimonios de testigos que la vinculaban con el uso de las tarjetas de crédito robadas. La decisión del jurado fue rápida. Michael fue declarado culpable de múltiples cargos, entre ellos asesinato premeditado e incendio provocado, y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Shirley fue declarada culpable de obstrucción, fraude y posesión de bienes robados, lo que le valió una condena de 44 años. Sin embargo, negó con vehemencia su participación en los asesinatos y prometió apelar. En 1992, todo cambió. David Harding, bajo investigación por mala conducta, confesó haber falsificado pruebas en varios casos, incluido el de Shirley. La huella dactilar que la vinculaba con la lata de gasolina nunca había sido verificada de forma independiente. La condena de Shirley fue anulada y fue puesta en libertad tras 2 años y medio en prisión. En 2007, Shirley demandó con éxito al Estado por encarcelamiento injusto, recibiendo $286,000 en compensación. Aunque fue absuelta de la mayoría de los cargos, su legado siguió entrelazado con uno de los capítulos más oscuros de Dryden, un recordatorio inquietante de cómo la justicia puede fallar incluso ante una tragedia innegable.